Hola, en este Polimedia vamos a hablar de la búsqueda de contenido libre de tipo sonido para poder incorporar a nuestros proyectos sonido libre de derechos o con derechos restringidos que nos permitan reutilizarlo, tipo Creative Commons. Para ello, el primer sitio es el sitio de búsquedas de Creative Commons, que es el search.creativecommons.org, y aquí lo tenemos. Aquí podemos poner, por ejemplo, naturaleza e ir a buscar. En este caso, el único sitio sería o música de Jamendo o Spin Express Media, y nos llevaría pues a esa página. En este caso no he encontrado nada, ya tenemos la página de Jamendo aquí, que es la segunda que quería comentar. Vamos a verla en español, que lo tengo aquí al lado, que es jamendo.com/es. No sé por qué dice que está en inglés, porque está en español. Entonces vamos aquí a buscar. Podemos buscar, o incluso mismo podemos ir a descubrir. Si no queremos buscar una banda sonora para un vídeo que estamos haciendo y no sabemos muy bien qué es lo que queremos poner, pues aquí tenemos varios tipos. Este, por ejemplo, dice Easy Listening, New Age. Esta podría interesarnos. Vamos a darle a Play para ver cómo suena. Bien, la oímos un poquito, consideramos que nos interesa y pues pinchamos aquí, vamos a pararlo, pinchamos aquí en el nombre de la canción y aquí tenemos información sobre la pista. Nos dice que si queremos utilizarla con fines comerciales, que pues hay que pagar una pequeña cantidad, que suele ser bastante asequible, y aquí abajo tenemos que la podemos copiar y redistribuir con licencia Creative Commons. Si lo que queremos es buscar, pues podemos buscar, a ver, por las palabras como hemos visto, o por tipo. Por ejemplo, vamos a poner aquí New Age. Aquí tenemos tipos de música en función de la banda sonora o lo que queramos sonorizar. Aventura, por ejemplo, pues, y aquí nos salen varias que podemos escuchar. Bien, siguiendo con el tema, que tenemos muchas, tenemos ccmixter.org y este lo tenemos aquí. Bien, ccmixter.org tienen aquí varias temas, y lo que permiten es que la gente suba sus remezclas. Para buscar música tenemos, por ejemplo, para un vídeo, un proyecto del colegio o lo que sea, tenemos Dig ccmixer, donde podemos buscar música instrumental, música gratuita, etcétera, etcétera, con licencia Creative Commons todo. Vamos a seguir, tenemos por ejemplo MusOpen, que esta la tengo abierta aquí, creo que está aquí. Es otra web donde nos permite encontrar música libre. Vale, vamos a poner por ejemplo New Age, a ver qué sale. Pues aquí tenemos, por ejemplo, este tema con su título, etcétera, que nos permite ver por quién lo instrumenta, perdón, aquí está el tema, los ratings. Tenemos aquí la licencia que tiene y la podemos oír o descargar. Luego podemos ir al siguiente que propongo, que es Looperman. Looperman es un sitio para loops de música, para que la gente suba gratis loops de, por ejemplo, una batería con un ritmo que se puede empalmar y puedes utilizarla de fondo para utilizar. Aquí hay tanto de pago como gratuitos. Aquí tenemos Loop and Samples. Bien, pues tenemos aquí para descargarlo. Estos son sin royalties. Podemos ir a SoundCloud, que es otra web del estilo, que esta permite que la gente captura una música o una voz o lo que sea y un audio que ha creado y lo suba aquí. Tienes aquí para subir, o si quieres puedes buscar aquí SoundCloud. No voy a parar mucho porque son muchas webs las que estamos viendo. También está AudioFarm. En AudioFarm tenemos sonido capturado de las noticias o de bandas sonoras tipo dance, audiobooks, world music. Este ya es un poco más mezclado, hay un poco de todo para ir buscando. Luego tenemos de la siguiente página, ya pasamos a Free Sound. Estos son efectos, ¿vale? Aquí podríamos poner, por ejemplo, door slam, que es una puerta, un golpe de puerta. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a darle a play, el ruido de una puerta de coche cerrándose.
Pero igual que estos son efectos sonoros donde hay pues montones que podemos tener con licencia de atribución no comercial o completamente libres. Igual más de sonidos tenemos, por ejemplo, el Sound Bible. Sound Bible, no sé si lo he descargado por aquí. Aquí está, exactamente. Sonidos sin royalties. Pues aquí tenemos martillo, enfado, risa de niño con atribución 3.0 o dominio público. Luego tenemos OpSound, que lo tengo que tener por aquí, no sé, SoundJ, OpSound, igual es que no lo he... Aquí está, OpSound. Aquí tenemos, esto también son capturas pues de radio, esto es música otra vez. Tenemos también, por ejemplo, SoundJ, me parece que es esta que he puesto aquí, que estos son, pues sonidos de botones, sonidos de fondo, sonidos de máquinas, de comunicación, humanos. Todo esto ya son recopilación de sonidos, el PADCV, que lo tendremos por aquí. Aquí está, son efectos de sonido gratuitos, de ambiente, domésticos, gente, música, etc. Aquí luego venden también sound packs, pero aquí se pueden descargar gratuitos. O el Stonewash, este de aquí, me parece que este es una recopilación también de sonidos de animales, sonidos de efectos. Estos son sonidos para comprar. Es una recopilación. Aquí tenemos, por ejemplo, el SoundJ, que ya hemos visto, o el Freesound. Esto lo que tiene aquí es una recopilación de más fuentes todavía, por si necesitamos encontrar un sonido que no hemos encontrado en lo que hemos visto hasta ahora. Luego tenemos el Commons de Wikimedia o de Wikipedia, que es esto, que es donde están los archivos multimedia, donde hay fotos, vídeos, etcétera, pero también tenemos sonidos. Por tipo sonidos, pues también están en formato OGG normalmente, category audio, por ejemplo, que es un pues aquí tenemos Audio Effects, Audio Engineering, no, esto no es, vamos para atrás, estará aquí, las categorías están aquí, español, para solicitar un archivo de audio, aquí Commons. El problema es que normalmente están en formato OGG y entonces es un poco menos útil, pero bueno, también es un sitio para buscar. El Spin Express es un sitio del que te redirecciona a Creative Commons para buscar distintos tipos, tanto música como audio como vídeo. Podemos ver, por ejemplo, en Wikilaptop, esta gente ha recopilado también sonidos gratuitos para el OLPC, pero que valen para cualquier ordenador. O en archive.org también hay sonido open source. Que bueno, no sé si se abrirá, vamos a ver si está por aquí. Bien, debe estar aquí, esto es. Ahora se llama Community Audio y se puede ver por colecciones. Aquí hay, digamos, audio un poco más heterogéneo y normal es pues la isla del tesoro. Estos son capítulos de libros leídos, o sea, aquí hay un poco de todo. O los comunicaciones por radio en el 11 de septiembre de Estados Unidos, de New York, del Departamento de Bomberos, o sea, tenemos un poco de todo. Y luego tenemos este que es curioso, el CC Hits. Este lo que es una especie de billboard de la música Creative Commons, donde podemos ver cuál es la que tiene más votos o la que tiene menos votos, etc. Y ya con esto pues acabo con las fuentes de sonido gratuito en Internet.